Bueno, acá estamos, otro domingo. Es mi último domingo acá, porque ya luego me voy de nuevo a hacer mi segundo semestre de este año. Pensaba en la Mila recién, yo sé que ella les manda saludos y que está orando por cada uno. Así que, bueno, les mando ahí sus saludos. La adoración estaba pensando, el Señor ministraba mi corazón y primero, antes de partir con el mensaje que Dios me dio para la iglesia hoy, quiero darle gracias a Dios. Quiero darle gracias porque Dios es un Dios sanador. Y como hoy día Dios nos habló, Él está derramando vasijas de su amor que sanan y restauran corazones. Y yo le doy gracias a Dios por hacerlo conmigo. Le doy tantas gracias a Dios porque más allá de que yo me haya ido a Argentina y haya pasado lo que estoy pasando, sé que estoy y estamos dentro del plan de Dios. Y cuando Dios tiene los ojos fijos en una persona, en una iglesia, en una nación, no descansa hasta que esa persona esté sana para que pueda cumplir el plan. Y yo le doy gracias a Dios por la sanidad. Le doy gracias a Dios porque me mostró su plan. Y como dijo el pastor, el mensaje Maranata a mí me sanó. Saber que Cristo va a regresar y que todo tiene sentido porque Él va a volver a la tierra, a mí me sanó. Y transformó mi corazón en un corazón nuevo. Estaba duro como piedra, era rebelde, pero Dios lo hizo blando como carne y me volvió la sensibilidad. Y este año Dios me está dando un corazón maduro, un corazón que pueda sostener el mensaje. Un corazón que tenga carácter, porque lo único que sostiene un mensaje es el carácter, porque si no nos corrompemos. Y eso es lo que Dios me está enseñando y primero quería darle gloria a Dios, porque Él ha sido bueno y Dios es un Dios sanador. Y el mensaje que hoy Dios puso en mi corazón para hablarles es un mensaje que sana corazones. Es un mensaje que puede ser que no lo hayan escuchado. Puede ser que no se haya hablado con tanta claridad en la iglesia de Cristo, porque no es tan popular, pero es un grito de la Biblia. Y este tiempo Dios está despertando a la iglesia a que despierte por este mensaje. Y el mensaje que vamos a hablar, como les dije, es un mensaje que sana corazones, porque entendiendo el plan de Dios, tú entiendes que Dios tiene un plan contigo. Y este mensaje es sobre pasión por Israel. Y yo le pedí atrás, si es que podíamos... ya estaba la foto. Bueno, eso es Jerusalén, literal. Eso es Israel. Y vamos a tener esa imagen atrás, solamente para que visualmente no nos perdamos y volvamos, si es que en un momento su mente se distrae, usted vuelva a mirar la imagen y diga, estoy hablando de Israel. De eso estoy aprendiendo. Y yo oro para que el Espíritu Santo traiga un espíritu de sabiduría y revelación a la casa, que se suelte un espíritu de sabiduría, que es conocer a Jesucristo y conocer su plan. Así que hoy vamos a conocer un poquito más del corazón de Dios. ¿Quiere? ¿Está de acuerdo? Bueno, primero quería partir hablando acerca de la comida. Es tiempo hoy de la iglesia de comer una comida sólida, una comida firme. Y el mensaje de Israel es una comida sólida. Es un mensaje que sustenta nuestro corazón porque nos hace entender el plan de Dios. Primero vamos a dar el ejemplo de un niño. Cuando un niño va creciendo, no puede comer la misma comida que un adulto, ¿cierto? A un niño no se le puede dar el mismo plato que un adulto porque su cuerpo no está preparado para recibirlo. Entonces yo hice acá un cuadro. Primero, el niño primero toma leche, ¿cierto? El niño come papilla. Después, cuando ya su estómago está más firme, no entiendo mucho de la salud y cómo funciona su estómago o la forma que pueda comer, pero sé que cuando va creciendo ya le podemos dar comida más sólida, pero papilla. Igual sigue siendo transformada, no el plato entero. Después la comida va creciendo, pero la comida se le pica, ¿cierto? Se da comida picada, bueno, ahí las mamás me van a entender. Y en la mayoría de los casos, y es lo mejor que hay que hacer, es que hay que darle la comida. Porque si el niño come solo, ¿qué va a hacer?
se va a ensuciar, va a manchar todo y va a dejarla embarrar la casa. Entonces, ¿qué hace la mamá o el papá? Le da la comida en la boca. Así come un niño. En cambio, un adulto, deberíamos todos comer así, podemos tomar el té caliente. Bueno, yo sé que hay algunos que le echan un poquito de agua helada porque no les gusta el té tan caliente, pero podemos tomar el té caliente porque vamos a saber cuándo tomarlo, en qué cantidad, no nos vamos a quemar, ya vamos a ser más cuidadosos, ¿cierto? Las porciones ya vienen enteras, un pollo, una carne, no es necesario que la piquen, porque ya nuestro cuerpo ya puede digerir el alimento entero. Y es un plato consistente y ya se puede preparar la comida solo. Ya no es necesario que alguien se lo dé, a no ser que alguien le dé la comida en la boca. No sé si hay alguno acá que le dé la comida en la boca, pero generalmente un adulto debería comer solo, puede comer solo, tiene todas las capacidades para comer solo. Y vamos a leer 1 Corintios 3:2, que si quieren ahí me acompañan para buscarlo. 1 Corintios 3:2 y Hebreos 5 del 13 al 14. Vamos a entender a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de comida, según la Biblia, según la palabra de Dios. 1 Corintios 3:2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía. O sea, no podía darle, Pablo acá habla, no podía darle comida consistente porque aún no eres capaz de recibirla. Entonces tuve que darte comida igual, porque te tenías que alimentar, pero te di leche. Y en Hebreos 5, del 13 al 14, dice: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. El mensaje completo de justicia se le puede dar a un adulto que sepa comer comida sólida. Entonces, llevando esta misma comida a lo espiritual, volví a hacer el cuadro, pero diferente. La comida de un niño se la tiene que dar otro, como ya le dije. Espiritualmente es así. Un niño, cuando está recién partiendo y no tiene bases aún tan sólidas, necesita solamente escuchar del pastor, de un profeta, de un maestro, de alguien que le enseñe, porque no sabe caminar solo. Entonces necesita que se la dé otro. En cambio, un niño que tiene madurez espiritual puede prepararse la comida por sí solo. Es decir, sabe que puede buscar a Dios y que Dios lo va a alimentar. Sabe que va a correr a la intimidad con Dios y Dios le va a dar el plato de comida que necesita. Recuerde que dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos de la boca de Dios. Y un niño primero va a necesitar que alguien se la dé, pero un adulto cuando va creciendo va a saber que puede buscarla solo. Sin quitar la dependencia también del cuerpo, que es muy necesaria, pero sí va a saber que su intimidad la va a nutrir Dios. ¿Se entiende? Un niño se centra en sí mismo. En cambio, un adulto se enfoca en otros. Un adulto espiritual sale del centro. Sabe que el centro ya no es todo yo, que es lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Un niño espiritual saca a Dios de la escena, porque ¿quién está en el centro? Él mismo. Entonces todo gira en torno a él. En cambio, un adulto espiritual, alguien con madurez, sabe que Dios es el centro y que todo se trata de Él y que todo gira en torno a Él y que por consecuencia Él me bendice a mí, pero todo se trata de Dios. Un niño espiritual defiende intereses personales y en esto me voy a enfocar de aquí en adelante. Un niño defiende los intereses personales. El niño, por naturaleza, cuando nace es súper egoísta. Quiere todo para sí, el juguete. No sé si le ha pasado que su hijo, o usted mismo cuando era niño, quería todo para uno, ¿cierto? Bueno, los que son papás me van a entender. El juguetito, si se lo pasan a otro, él va a correr porque ese juguete es mío. Defiendo mis intereses, defiendo mis juguetes, mis cosas. En cambio, un adulto espiritual, un hombre maduro en el Evangelio, va a defender los intereses de Dios. Y quiero dar dos ejemplos. David
por ejemplo, defendía los intereses de Dios. Él decía, el celo por tu casa me consume. Todo lo que tenga que ver con la casa del Señor me consume, y él daba la vida por construir una morada a Dios. Y vamos a leerlo en el Salmo 132, del 3 al 5. Dice, no iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Él no se daba descanso. David era un hombre que amaba a Dios y amaba su plan, y él defendía los intereses de Dios. Dios quería que construyeran un templo en Israel y él lo defendió. Y él, después Salomón construyó el templo, pero él decía, el celo por tu casa me consume. Y Jesús también vino a la tierra a defender los intereses del Padre. Y eso lo vamos a ver en Isaías 59, del 15 al 17. Dice, sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró desde el cielo, estaba viendo el Señor, y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaban llenos de pecado. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. O sea, Dios estaba en el cielo con Jesucristo, que existe desde el principio. Estaban en el cielo, vio que no había nadie justo, que nadie intervenía en la tierra y estaba llena de pecado. ¿Y qué dijo Jesús? Voy yo voy. Y se envolvió en un manto de pasión divina y vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Él defendió los intereses del Padre porque había madurez. Dios tiene un plan, y estos se dieron a conocer desde un principio, pero en la caída del hombre este plan se quiso desvirtuar. Pero Dios es fiel y verdadero, y Él va a hacer todo para cumplir su plan. ¿Sí? Así fue con nuestra vida. Dios ha hecho todo para cumplir su plan con nosotros. Y ahora vamos a hablar de su plan con Israel. ¿Cuál es el plan de Dios con Israel? Y ahí sí quiero que me ayuden buscando en sus Biblias, Génesis 12, del 1 al 3. ¿Lo encontraron? Bueno, están demasiado serios desde acá arriba, los veo, están todos muy serios, así que ríanse un poco, no sé, digan amén o algo para que me animen también, porque siento mucha tensión. Bueno, en Génesis 12, del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sé que es mucha información, pero vamos a dividirlo en 3 puntos que Dios le promete a Abraham, que están ahí. Usted lo puede después buscar en su casa, alguno que quiera y tenga hambre. Sé que va a tomar esto como un tesoro y lo va a llegar a su casa a buscar. Porque la palabra de Dios hay que profundizarla. Entonces, la promesa de Dios con Abraham consiste en una tierra, un pueblo y bendecir a todas las familias de la tierra desde esa tierra. Entonces, una tierra es un lugar geográfico. Literalmente es ese lugar. Jerusalén, Israel. Es la tierra elegida del Señor. Un pueblo, el pueblo de Israel, los judíos, y bendecir desde ellos a todas las familias de la tierra. Desde esa nación, Israel es un reloj profético. Todo lo que pasa en Israel, desde ahí desprende para las familias de la tierra. Desde ahí desprende todo lo que va a pasar en las naciones.
Por eso, cada vez que abrimos nuestra Biblia, ¿con qué nos encontramos? Israel, 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 Israel. Todo lo que trata el Antiguo Testamento habla de Israel. También habla de la iglesia gentil, que lo vamos a ver más adelante, pero cada vez que leemos, Dios habla de Israel. Dios elige a Israel porque todo lo que ocurre con ella es un modelo de lo que ocurrirá en todas las naciones de la tierra. Y en esto quiero que preste atención. Entender el plan de Dios con Israel es entender lo que va a pasar con todas las naciones, y entender el plan de Dios con Israel es entender lo que Dios va a hacer con mi corazón. Por eso, cuando leemos la Biblia y vemos lo que Dios hace con Israel, que lo va a bendecir o no sé, cualquier palabra que sale, uno dice, esto es para mí, porque entiendo que lo que pasa en ese pueblo es lo que va a pasar también con mi corazón. Véalo así para poder entender de aquí en adelante el mensaje. Todo lo que pase con Israel es lo que va a pasar en las naciones, y entender lo que pasa con Israel es entender lo que va a pasar en mi corazón. No se olvide de esa frase. Entonces, la respuesta del pueblo de Israel, de los judíos, nunca fue la esperada por Dios. Él siempre los quiso bendecir. Sin embargo, ellos respondían en desobediencia, en pecado. Por eso siempre vemos en la palabra que ellos caían una y otra vez en desobediencia. Había mucho pecado en ese pueblo. Dios levantaba libertadores para rescatarlos. ¿Cómo? José, como Moisés. ¿Ha leído la historia de Moisés cuando salieron del pueblo de Egipto a la tierra prometida, que iban a ir en búsqueda de la tierra prometida? Dios siempre levantó libertadores. Como les dije, José, Moisés, Josué fue un libertador que Dios levantó de los judíos. También levantó profetas para anunciar las verdades que iban a suceder y para anunciar que si no se arrepentían del pecado, iba a haber una consecuencia. Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28 también que hay bendiciones por la obediencia, pero maldiciones por la desobediencia. Entonces el pueblo judío desobedecía una y otra y otra y otra vez, aunque había muchos que le anunciaban lo que iba a pasar, y venía el entusiasmo y decían, ya, ahora sí, vamos a reconstruir el templo, vamos a hacer esto, pero después que venía el desánimo. Y ahí se paralizaba la construcción, y siempre fue así. No sé si usted se siente identificado, que muchas veces partimos, como Dios nos da una palabra, y partimos súper entusiasmados, pero después pasa un tiempo y viene el desánimo. Así tal cual ocurre con Israel. Entonces, vamos a ver un caso del plan de Dios con Israel, que es en Oseas 1 y 2, Dios le manda a Oseas a que se case con una prostituta. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel entendiera lo que pasaba en el corazón de Dios. Bueno, voy a leer solamente los puntos que puse, que dice, encontramos la primera vez que Dios se presenta explicativamente como Dios novio, tanto para Israel como para las naciones. Así que el Señor envía al profeta a casarse con una mujer fornicaria para mostrar lo que él sentía acerca de la infidelidad de su pueblo, porque Dios es un Dios de pactos. Siempre quiso hacer pacto con Israel, pero Israel le era infiel. Entonces dijo, ok, levanto un profeta, que es Oseas, y te pido que te cases con una mujer fornicaria para que Israel sienta lo que mi corazón siente. No sé si le ha pasado, pero cuando hay una infidelidad o un engaño o alguien te miente, ¿cómo se siente tu corazón? Bueno, eso mismo experimentó Oseas como profeta, para que pudiera experimentar cómo se sentía el corazón de Dios cuando el pueblo de Dios le era infiel. Pero la promesa de Dios en Oseas 2:14 dice, pero luego volveré a conquistarla. Dios manda juicio a Israel primero. Y ahí después, si leen Oseas, salen los nombres de los hijos que tuvieron, y cada uno representa un juicio de Dios y el plan que Dios va a hacer con ellos. Pero en Oseas 2:14 encontramos que dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente a su corazón. Bueno, su corazón no dice, dice tiernamente. Dios tiene un plan con Israel y se va a cumplir. Dios tiene un plan contigo y se va a cumplir. Dios tiene un plan con esta casa y se va a cumplir. Dios tiene un plan con la nación y con las naciones de la tierra, y no va a haber hombre que lo pare.
Porque cuando Dios ama, ama celosamente y ocupa todos sus recursos para hacerte saber su amor. Y eso es lo que Dios está haciendo y va a hacer con Israel. Ocupar todos sus recursos para que entiendan el amor que Dios les tiene. Porque Dios es un Dios esposo también. Bueno, dicho lo anterior de Israel, ahora, ¿qué parte cumplimos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros en la Biblia? Porque muchas veces nosotros decimos que Dios reemplazó a Israel, y yo sé que hay corrientes que estudian esto y que dicen que Dios reemplazó a Israel por nosotros y que nosotros somos los judíos, y eso no es así. Nosotros somos la iglesia gentil que fuimos injertados en el árbol, fuimos injertados en el olivo y somos ramas, dice la palabra de Dios. En Romanos 11 puede estudiar eso. Somos ramas que fuimos injertadas, pero nosotros no somos judíos. Pero sí amamos a ese pueblo porque Dios tiene un plan con ellos, pero también tiene un plan con nosotros. ¿Sí? Una cosa no quita la otra, sino porque hay iglesias que se enfocan solamente en Israel y todo es Israel y todo lo que pasa ahí, y pasa que se pasan a judaizar y todo lo que hacen los judíos lo comienzan a hacer ellos, que tampoco está mal si lo hacemos con un enfoque correcto, pero sé que hay corrientes que se judaizaron y todo lo hacen con las formas que tenía el pueblo de Israel. Le pido que no se duerma, por favor, y si alguno tiene un pensamiento distractor, pídale al Espíritu Santo que lo conecte con el mensaje, porque lo que estamos hablando es una verdad de la palabra de Dios. Es un grito en la Biblia, ¿sí? Entonces, hay iglesias que se están judaizando y hay otras iglesias que dicen que Israel ya no, que ya pasó de moda, pero ahora la iglesia gentil, nosotros somos los que Dios habla solamente de nosotros. Y eso no es así. La verdad es que Dios tiene un plan con Israel, así como tiene un plan conmigo, porque yo soy parte de la iglesia gentil. Entonces, en Oseas 2:23 dice, en Romanos 9:25, perdón, dice, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. No éramos el pueblo de Dios, pero Dios promete, a los que no eran mi pueblo los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaba, porque Dios tenía el plan con Israel, pero por su desobediencia entramos nosotros. Y ahora vamos a entender un poquito más de eso. En Romanos 11, Pablo nos muestra que fuimos injertados en la vid verdadera, como dijimos. Jesucristo vino, su primera venida vino a la tierra a redimir al pueblo de Israel. Pero si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, habla de 2 venidas de Jesús. Sin embargo, el pueblo judío pensó y entendió que Jesucristo iba a venir como su segunda venida, como un libertador, porque ellos estaban siendo oprimidos por los romanos. Entonces pensaron que iba a venir como un libertador a ya poner fin, basta con la guerra, y él iba a ganar, y realmente él no vino como esperaban al principio. Jesucristo vino como un cordero, vino a liberarlos, pero primeramente del pecado de su corazón. Esa fue la primera venida de Jesús. Vino a liberar al pueblo judío y a las naciones, pero primero del pecado de sus corazones, porque estaban corrompidos. Pero en su segunda venida, dice la Biblia en Isaías, que Él guardó silencio por mucho tiempo, pero ahora va a venir con un grito a las naciones de la tierra y todo ojo le verá, y Él va a venir a ya terminar y poner fin con el pecado por completo, pero en su primera venida vino a hacer algo acá adentro, en el corazón. Eso no lo entendieron los judíos. Sé que hay un remanente que sí cree en el Mesías y que sí cree que Jesucristo vino ya en su primera venida y creyeron en Él y le entregaron su corazón a Él y por Él son salvos. Pero es un porcentaje mínimo en Israel. O sea, actualmente los judíos no creen, en su mayoría no creen que Jesucristo vino a la tierra y que murió por ellos. Simplemente lo llaman como un profeta. Es un profeta más. Pero no creen en nuestro Jesús, en aquel que tú aceptaste en tu corazón
y que por causa de él estás acá. No sé si se va entendiendo, ¿sí? Bueno, ellos rechazaron al Mesías y endurecieron su corazón. Pero Dios no los ha desechado, a pesar de que tienen el corazón endurecido, porque hay un plan. Y quiero que leamos eso. En Romanos 11, 1, 2 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. O sea, ¿Dios desechó a Israel? No. La Biblia dice, en ninguna manera. Él los ama y tiene un plan, recuerden. Entonces, en Romanos 11 dice, ahí después si es que quiere profundizar más acerca del plan de Dios con Israel, en Romanos 10, 11, 9, 10 y 11, o 10, 11 y 12, no me acuerdo, está todo esto, ¿sí? Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino salvación a los gentiles. Por su pecado y por su endurecimiento vino salvación a la iglesia gentil, a nosotros. ¿Dónde voy? Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, si su pecado fue riqueza para nosotros y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Si su endurecimiento fue de bendición para nosotros, la Biblia dice, ¿cuánto más su plena restauración? Cuando todos crean en Jesucristo y cuando todo Israel sea salvo. El plan de Dios es así. La transgresión de Israel trajo salvación a la iglesia gentil, pero dice la Biblia que la salvación de la plenitud de los gentiles, cuando todos los gentiles alcancen la plenitud y alcancen la salvación, todo Israel será salvo. Es como un laberinto. Israel se endureció, nosotros fuimos salvos, la iglesia gentil. Nosotros somos salvos, Israel, todo va a ser salvo. ¿Se entiende? Quizás puede sonar medio enredado, pero yo sé que el Espíritu Santo va a calar en su corazón y va a sembrar la semilla y la semilla va a dar mucho fruto. Entonces, bueno, el último versículo que vamos a leer, Romanos 11, 25 a 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. La Biblia llama esto como el misterio de Israel. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Pero primero tiene que haber algo. La plenitud de los gentiles tiene que entrar. Es decir, que el evangelio sea predicado a todas las naciones de la tierra. ¿Y quiénes cumplen esa función? Nosotros. Nosotros cumplimos la función de ir y evangelizar, de ir y predicar, porque cuando ellos vengan, cuando todos los gentiles, todos los llamados de Dios entren y alcancemos la plenitud, todo Israel va a ser salvo. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasará con Israel en los últimos tiempos? Ya estamos casi terminando. Dios va a cumplir su plan porque Él es fiel y su plan es que todo Israel sea salvo y a través de ella redimir a todas las naciones de la tierra. En Oseas 2:14, como leímos, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí la hablaré tiernamente. O sea, Israel fue infiel, Israel no reconoció a Jesucristo como su Salvador, aún no lo reconoce, pero Dios dice, luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí hablaré tiernamente a su corazón. ¿No es así con nosotros? Que muchas veces nos alejamos de Dios, pero Dios viene y con cualquier situación que nos pase, muchas veces un recurso que Él ocupa, que es una situación difícil, nos conquista de nuevo. Y así funciona siempre, nos conquista una y otra vez. Dios la llevará al desierto para conquistarla. Y esta parte que voy a hablar es una parte amarga del mensaje que no se predica. Esta parte no se habla, pero la Biblia lo grita. Toda la Biblia habla de lo que va a pasar en los últimos tiempos, pero es una parte que no es dulce. Pero el mensaje tiene que hablarse. Lo dulce, lo tierno que Dios va a hacer, que la va a conquistar de nuevo, pero también
dice, la llevaré al desierto. Y esa es una parte amarga. Porque nosotros que vivimos en el desierto, que hemos viajado a lo mejor por acá, sabemos que el desierto es un lugar seco, ¿cierto? El desierto es un lugar árido, el desierto es un lugar donde si no llevas agua da mucha sed, hace calor. El desierto es un lugar incómodo, es muy incómodo. El desierto no es algo lindo, no estoy en mi cama acostada disfrutando. El desierto es incómodo, el desierto es doloroso. Entonces, dice la Biblia que Israel va a pasar por lo que se llama la abominación desoladora, que es su desierto. O la Biblia también lo llama como la angustia de Jacob. Y estos son, Jacob es Israel. Y vamos a leerlo en la Biblia, para que no diga que yo estoy inventando. Mateo 24:20 dice, bueno, puede buscarlo conmigo. Mateo 24:25 habla Jesucristo de los últimos tiempos. Esos dos capítulos enteros son como un libro de Apocalipsis. Jesucristo habla de los últimos tiempos ahí. Y le dice a sus discípulos, mientras les está contando y le cuenta todo lo que va a ir pasando con los últimos tiempos, pero llega a este punto que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, que es ahí, Israel, ahí está la cúpula, se llama esa parte que la ven arriba, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice entre paréntesis, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta o embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso va a pasar. Va a ser un tiempo de angustia. Va a ser un tiempo en donde dice, huyan. Le dice, esta palabra le dice a los discípulos que eran judíos. Le dice, huyan. Huyan porque, bueno, ahí todo lo que va a decir y pueden seguir profundizando en Mateo 24, como le dije, y ahí dice algo importante. Dice, de la que habló el profeta Daniel. Daniel nos cuenta todo lo que va a pasar en los últimos tiempos. Aquellos que quieran profundizar, lean Daniel. Y en Jeremías 37 refuerza esto. Dice así, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Recuerden, la llevaré al desierto, pero hablaré a su corazón y volveré a conquistarla. O sea, aún ese tiempo de la abominación desoladora, donde haya opresión al pueblo judío, está en el plan de Dios. Dios está detrás de la escena, porque Él mismo los va a llevar al desierto para que clamen a Él y pidan su ayuda, porque no entendieron. Y así somos nosotros también, porque no entendemos, Dios nos lleva al desierto, pasamos situaciones difíciles, porque Dios es malo, no, es porque Dios tiene un plan. Pero dice en Jeremías cuando termina, pero de ella será librado. Pero en medio de ese tiempo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y acá quiero ir cerrando con el mensaje, pero para que entendamos cuál es nuestra función en el tiempo de angustia de Jacob, en el tiempo de la angustia de Israel. Y no sé si alguno sabe sobre Hitler. Hitler fue parte del movimiento nazi, si no me equivoco, y este hombre que es una sombra de lo que va a ser el anticristo en los últimos tiempos, cuando él venga, y la abominación desoladora, quiero que sepan que es el anticristo liderando un movimiento en contra de Israel. Y bueno, podemos profundizar mucho más, pero eso ya sería para otro tema. El punto es que Hitler es una sombra del anticristo. Y Hitler, ¿se acuerdan lo que hizo con los judíos? Los exterminó, los mató, los perseguía. ¿Y alguien leyó el diario de Ana Frank? Bueno, ese es un libro, también estaba en película, y hay muchos documentales que hablan de esto. Y Ana Frank se escondió.
se escondió hasta que fue llevada después a un campo prisionero. Y bueno, yo me acuerdo que era chica, yo no entendí, recién lo estoy entendiendo ahora, pero Dios siempre me quiso despertar en este amor por Israel. Porque yo me acuerdo que yo leí ese libro para el colegio, vi una película, me acuerdo, y lloraba yo. Y yo no entendía bien de qué se trataba, pero como que ahí nació un amor por los judíos, un amor por este pueblo. Porque Ana Frank lo representaba súper bien y bueno, ese libro es muy bueno y habla mucho de la opresión que tuvieron por parte de Hitler, que era el que lideraba este movimiento. Asimismo, y peor, porque la Biblia dice que es un tiempo que no, ¿cómo dice? No hay otro semejante a él. No ha habido este tiempo como el principio del mundo, ni lo habrá. O sea, va a ser un tiempo terrible para el pueblo de Israel, pero también para las naciones de la tierra. Asimismo, como pasó con Hitler, va a pasar en los últimos tiempos con Israel. Y asimismo, como fueron exterminados, matados, perseguidos, van a ser perseguidos nuevamente. Y esto es una realidad, no es una historia que le estoy contando. Esto va a pasar porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿cuál es nuestra función en estos últimos tiempos? ¿Qué hacemos nosotros? Si decimos, bueno, ok, yo no soy judía, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mi parte? ¿Cómo tengo que colaborar para este plan? Y en Mateo 25, que como le dije, habla de los últimos tiempos, creo que esta palabra la hemos escuchado mucho, que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Y bueno, ahí siguen otras cosas. Dice que cuando lo hicieron por uno de sus pequeños, lo hicieron por él. Y cuando habla de cubrirlos, protegerlos, darles agua, habla del pueblo judío. O sea, porque cuando Jesucristo mismo dice, cuando yo tuve hambre, me diste de comer. Y quiere decir que cuando el pueblo judío tenga hambre y yo le dé de comer y lo cubra en el momento de angustia, es como que lo estuviera haciendo a Jesucristo. Es tal cual. Cada vez que yo ayudo o yo oro por el pueblo judío, es como que lo estuviera haciendo por él, porque son sus intereses, son los intereses del corazón de Dios. Recuerde que le dije al principio, David y Jesucristo vinieron, bueno, y muchos otros profetas también en la Biblia, vinieron a defender los intereses del Padre. Y los intereses del Padre es que amemos Israel y lo protejamos. Porque así como lo vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, como les dije, lo va a vivir ahora en estos últimos tiempos, pero mayor va a ser mayor la persecución. Y quería darles un ejemplo para que se entienda en la Biblia. ¿Todos conocen la historia de Ruth con Noemí? Bueno, Noemí, vamos a hacerlo así. Noemí representa a Israel. Noemí. Y ella tenía dos nueras. Una era Ruth y la otra Orfa, ¿cierto? Entonces, ellas se casaron con su hijo, pero ¿qué pasó? Sus hijos murieron. O sea, ellas quedaron, el esposo de Noemí, también murió. O sea, ellas quedaron solas, quedaron solteras y estaban ahí. Ellas se habían ido del pueblo porque ya había perdido todo Noemí. Entonces, una vez que se van, se quedan sin nada, sin esposo, sin hijos y con sus dos nueras. Entonces, ¿qué le dice Noemí a sus dos nueras? Primero, Noemí es Israel y sus dos nueras eran gentiles, no eran del pueblo judío. Entonces, ¿qué les dice? Váyanse, hagan su vida, lo voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria, pero le dice, hagan su vida, vayan, porque aún si tuviera hijos, no podrían esperar, porque yo ya estoy muy vieja para tener hijos, para que se vuelvan a casar con mis hijos. Entonces, ¿qué les dice Noemí? Váyanse, hagan su vida, váyanse a sus naciones, no sé, pongamos en el ejemplo de ahora. Entonces, bueno, voy a leer el capítulo que dice, en Ruth 1:16, respondió Ruth, le dice que se vayan. ¿Qué hace Orfa? Bueno, le da un beso, le da la espalda y se va. ¿Qué hace Ruth? Le dice, en Ruth 1:6 vemos su respuesta, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo, Israel, será mi pueblo,
y tu Dios será mi Dios. O sea, Ruth es un ejemplo de la iglesia gentil que no le da la espalda a Israel. Como Orfa, que le dio un beso, ok, vas a vivir persecución, la estás pasando mal, porque Noemí la estaba pasando mal, entonces no tienes nada para darme. ¿Qué hago? Beso, me voy, te doy la espalda y adiós. En cambio, Ruth le dice, no me ruegues que te deje, porque tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. O sea, Ruth fue leal a los judíos. Ruth fue leal a la iglesia gentil. Al pueblo de Israel. Y quería invitarlos a si pueden pasar el ministerio de alabanza. Y busquen conmigo en sus Biblias Isaías 62. Isaías 62 habla del plan de Dios con Israel. Antes, que se me había olvidado, que por qué conté esa historia de Noemí con Ruth, porque Dios me permitió vivir una situación a mí que me hizo entenderla y quiero contárselas para ver si es que así se entiende bien lo que estoy hablando. Cuando yo era pequeña, me hicieron bullying. No sé si a alguno le hicieron acá bullying. Bueno, sí. Cuando era pequeña me hicieron bullying, pero pasa que en mis tiempos no era tan popular la palabra bullying como es ahora. O sea, no estaba eso, no estaba esto de acoso escolar. Sí, obviamente se veía, pero no lo vi con la gravedad de que ahora se vería, porque eso ahora se puede hasta denunciar y todo. Y este bullying que me hicieron a mí fue cuando iba como en tercero o cuarto básico. Yo tenía una amiga que era mi mejor amiga. Y esta amiga se enojó conmigo, ni me acuerdo por qué, pero ella me dice, se enoja y empieza a hablar con todos mis compañeros para que todos se pongan en mi contra. Esto fue literal. Ella habló con todos para que se pusieran en mi contra y pusieron en su mano anti-Kim. Todos se pusieron en sus manos anti-Kim. Y ellos me salían persiguiendo por el colegio con el anti-Kim en la mano y gritándome cosas. Yo ni me acuerdo, ayer le contaba a mi mamá, pero no me acuerdo qué cosas me decían. No me acuerdo qué me gritaban, gracias a Dios, pero sí iban con el anti-Kim así corriendo y persiguiéndome. Fue tanto el miedo que me dio que me metí al baño, me acuerdo, me puse a llorar, pero mis compañeros fueron tan malos que me golpeaban la puerta del baño y se ponían arriba de la puerta a gritarme. Yo me acuerdo bien de la cara de una chica que para mí estaba endemoniada. Iba a decir algo. Se puso hacia arriba y me empezó a gritar cosas y me golpeaba la puerta. Póngase a pensar cómo se sentía mi alma de niña en ese momento. Fue tortuoso, fue muy tortuoso. Me acuerdo que salí corriendo y una chica de octavo, que para mí era grande, porque yo era chiquitita, ella viene y me abraza y me empieza a hablar, me empieza a hacer cariño y yo lloraba. Y ella me abraza y me dice como tranquila, todo va a estar bien. Como me habló algo de las otras chicas y me ayudó a calmarme, que fue como la protección que yo encontré en ese momento. Pero además, yo me acuerdo que tenía un grupo de amigas en el colegio, o sea, no eran mis amigas, eran chicas de mi curso, pero yo no hablaba con ellas. No eran mis amigas, porque mis amigas todas se pusieron anti-Kim. Y estas chicas, me acuerdo que me abrazaron y lloraban conmigo. Ellas me abrazaban y de verdad que ni me acuerdo qué palabras me decían. Lo único que sé es que estábamos atrás de la sala, en el último asiento, y ellas se fueron a sentar conmigo y me abrazaban y estábamos como escondidas en una cortina, atrás de la cortina de la sala de clase, y yo lloraba y ellas lloraban conmigo y me hacían cariño. Entonces, bueno, después de eso me pasó a mí. Después de muchos años, Dios me mostró que eso sí había dañado mi corazón. Estaba orando un día, estaba en la universidad, ya me acuerdo, y estaba orando y empecé a recordar esas cosas. ¿Y sabe qué? Esto es extra. Hay veces que hay cosas dolorosas que tenemos bloqueadas y que solo en la presencia de Dios se van a destrabar. Me acuerdo que estaba orando y estaba buscando de Dios y Dios me empieza a recordar la escena completa.
Me empezó a recordar cuando corrí, cuando me persiguieron. Tengo clarísimo el antiquim en la mano, que todos se lo ponían, que me lo mostraban en la cara. Me acuerdo que empecé a recordar todo eso y empecé a llorar. Y mi corazón se dolió tanto porque le dije a Dios, realmente eso me dolió y no me di cuenta, pero me dolió. Y mi alma quiso quedar cautiva en eso. Pero Dios me mostró que así mismo Jesucristo se sintió perseguido. Y Él me decía, me acuerdo que lo escuché y me decía, así mismo yo me sentí perseguido. Y el año pasado, cuando entendí esto del amor por Israel y me contaron esto de Ruth y Orfa, yo como que inmediatamente mi mente se llevó a lo que viví cuando era chica. Y empecé a verme a mí como Israel. Y empecé a ver a mis compañeros que se pusieron antiquim, que eran mis amigas, que eran como Orfa, me dieron la espalda. Y empecé a ver a las que no eran mis amigas, a las que yo no hablaba, como Ruth, que me empezaron a abrazar, me cuidaron, me hacían cariño. Éramos todas pequeñitas, pero ellas me abrazaron y me protegieron. Y esa chica grande de octavo, para mí es la representación de Dios. Que te están persiguiendo, la estás pasando mal, pero Él siempre sale a tu encuentro. Les dije al principio que lo que pasa con Israel es un modelo de lo que va a pasar con las naciones. Y lo que pasa con Israel es un modelo de lo que va a pasar con cada uno de nosotros. A veces que somos perseguidos, hay veces que somos atribulados por situaciones difíciles. A lo mejor alguien no te puso anti y tu nombre en su mano, pero sí el enemigo te tiene mala. El enemigo siempre va a ir en tu contra y somos perseguidos constantemente. Pero Dios siempre sale a tu encuentro y eso lo ocupó para bien. O sea, eso a mí me ayudó a entender el plan de Dios con Israel y eso, la situación difícil te puede ayudar a entender el plan de Dios contigo. Porque aunque pases dificultad y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por los ríos, no me acuerdo que siga ahí, aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. Y cuando dice agua, fuego y los ríos, literalmente es persecución. Aunque Israel, este pueblo judío que vemos, esta nación que vemos allá, aunque Israel pase por las aguas, no se va a quemar. No se va a ahogar. Aunque pase por el fuego, no se va a quemar, porque su Dios los está sustentando. Porque Dios tiene un plan, les dije. Dios tiene un plan con Israel y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y lo va a cumplir, porque Él es fiel y es verdadero. Él no es un Dios mentiroso. Pero acá viene nuestra parte. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia cuando Israel sea perseguido? Vamos a hacer como Orfa, que le vamos a dar un beso, le vamos a decir, bueno, yo escuché de ti. Hoy escuchamos todo acerca de esto. Yo escuché tus palabras, ya sé un poco de ti, pero vas a pasar un momento difícil, así que yo me voy. Yo me voy acá con mi Dios nomás y sigo haciendo la mía. Te doy un beso, te doy la espalda, te pongo anti-Israel y me voy. O yo, como Ruth, te voy a decir, no me ruegues que te deje. No me pidas que te deje, porque Israel ahora los judíos dicen, hay como una distancia con nosotros porque nosotros hablamos abiertamente de Jesucristo y del Espíritu Santo y eso es todo lo que habla el Nuevo Testamento y ellos se rigen por el Antiguo Testamento, que no está mal, pero ellos no tienen la revelación de Jesucristo aún. No todos. Hay judíos mesiánicos, pero no todos la tienen. Entonces dicen, ándate de mi lado. O sea, ¿quién eres tú para venir a apoyarme en este momento difícil? Pero así como Ruth, vamos a ir donde ella y le vamos a decir, no me ruegues que te deje. No te voy a dejar. Tu pueblo, Israel, va a ser mi pueblo. Porque es una pasión del corazón de Dios. Porque Dios ama a Israel. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y le invito a que se ponga de pie.
lo que dice Isaías 62, 1. Dice, debido a que amo a Sión, esto habla Dios, debido a que amo a Sión, a Jerusalén, a Israel, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Dios no deja de orar por Israel. Dios es un esposo celoso que ama a Israel y no se calla, no guarda silencio por Israel. Y nuestra función, dice en Isaías 62:6, oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Así como Dios no descansa de amor por Israel, así como nuestro Dios no descansa de amor por Israel, nosotros tampoco. Porque no vamos a ser la orfa que le da un beso y se va. Vamos a ser Ruth, fieles y leales a Israel, que vamos a orar día y noche por ella. Y le invito a que pueda cerrar sus ojos.